Y ahora tener este espacio para abrir la palabra realmente siempre es un privilegio. Quiero que veamos una historia en el Antiguo Testamento, hermanos, que si bien se encuentra en el Antiguo Testamento, como dice Pablo a los Corintios, todo lo que se escribió, las cosas que antes se escribieron para nuestras enseñanzas se escribieron. Es decir, algunas veces caemos en el error de que como somos la iglesia, automáticamente pensamos que las historias del Antiguo Testamento como que no se aplican para nosotros, ¿verdad? Siendo que en realidad tiene una enseñanza para nuestras vidas. Quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 16, primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a ver la historia de un hombre de Dios, una historia bastante conocida. Estamos hablando de Elías. Y antes de ir al texto en cuestión, quiero que pensemos, hermanos, en cómo nos sentimos cuando estamos predicando la palabra, cuando anunciamos el Evangelio y cuando las personas por algún motivo, humanamente hablando, pareciera que no hay forma de que se vuelvan a Dios. Algunas veces tenemos una persona, un ser querido, un amigo, puede ser cualquiera, un compañero de trabajo, y uno le habla del Evangelio, le habla de la palabra, y la persona no cambia su rumbo. Sigue en lo mismo y esto puede generar en nosotros un pesar en nuestro corazón. Hay veces que podemos sentir que lo que hacemos no es suficiente y cuando nosotros descansamos en nuestras fuerzas y no en el Señor, es donde nos golpeamos con una pared, como se dice, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿qué hace falta que hagamos para que las personas se conviertan? Le predico la palabra, le trato de mostrar el ejemplo, le llevo a la iglesia, pero esa persona no cambia su rumbo. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque a veces sucede que confiamos más en nuestros métodos y olvidamos que Dios es el que hace la obra, que su Espíritu Santo es el que hace la obra. Hay muchísimos personajes en el Antiguo Testamento que pasaron por situaciones de depresión. Tenemos David, está Jonás, en un momento quiso que le saquen la vida, dice. Trayéndolo a un plano más cercano, podemos pensar en Charles Spurgeon, considerado el príncipe de los predicadores. Creo que ya conté alguna vez su anécdota. Él menciona en su autobiografía que en una ocasión, cuando dio su primer sermón en la catedral de Inglaterra, se reunieron una cantidad enorme de personas y en un momento dado, por una broma que hizo una persona que se estaba quemando todo el lugar, las personas tomaron eso en serio y comenzaron a correr en una estampida. Y murieron muchísimas personas en su primer sermón, siendo él un jovencito en esa época. Y él relata en su autobiografía que desde ese momento él pasó en un estado de depresión, que con el tiempo superaría. Obviamente eso es una cuestión extrema, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que los creyentes estamos expuestos a pasar por situaciones en las que nos sentimos solos, que nos sentimos en un decaimiento, porque vemos que no está aparentemente resultando lo que estoy haciendo. Y esto también se aplica para todos los hermanos que están en el servicio, sin importar lo que hagamos, porque a veces nos sentimos solos y es como que decimos, ¿para qué tanto esfuerzo si al final no vemos un resultado, ¿verdad? Y vamos a sentirnos muy identificados con lo que vamos a ver hoy. Estamos ahí en primer libro de Reyes, capítulo 16. Vamos a contextualizar primero de Reyes, capítulo 16, versículo 29 en adelante. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Bet-el reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abirán su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces el contexto que vamos a ver, la aparición de Elías en escena, se enmarca en el reinado de Acab. ¿Quién era Acab? Como ahí leímos, era el peor de los reyes hasta ese entonces. Dijo que hizo lo peor que nadie hizo, hasta ninguno de los reyes anteriores, porque manifestó claramente una idolatría y se casó. O sea, su mujer fue Jezabel, tristemente conocida en los relatos bíblicos. Ahí en Apocalipsis se le menciona a Jezabel en un sentido simbólico, representando lo que es la perversión, lo que es todo lo que tiene que ver con el sistema idolátrico. Y Acab era tan malvado su reinado y tan atroz lo que hacía, que comenzó a servir a Baal. Baal era el dios de la fertilidad, el dios de la sensualidad, el dios de la prosperidad, también visto por muchos. Entonces era un dios atrayente, por así decirlo, para aquellas personas. Si lo trasladamos hoy un poquito a nuestro tiempo, vamos a encontrar gran similitud. Muchas personas van en esos lugares en donde son atraídas por un mensaje distorsionado de la palabra, prometiendo ya sea liberación, sanación, prosperidad, cosa que en la Biblia habla de eso, pero tiene un sentido bíblico, la prosperidad bíblicamente hablando, pero lo que hablamos es de una cuestión completamente ajena a Dios. La cuestión es que en ese contexto de la peor situación de Israel en ese periodo, es en donde va a aparecer Elías. Ahí si me siguen, hermanos, en la lectura, capítulo 17, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces vemos cómo Elías Tisbita, dice, cuando menciona esto significa de dónde era, aparece en escena y predice aquella sequía que en efecto ocurrió. También ahí en Santiago se nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, que oró fervientemente a Dios y que no llovió por más de 3 años. Por la situación en la que estaba Israel, como un juicio de Dios, por la idolatría, por la adoración a Baal, porque estaban siendo perseguidos los profetas de Dios, como vamos a ver ahora. Ahí más abajo continúa la historia de Elías con la viuda de Sarepta, que es bastante conocido. No vamos a leerlo, pero recordarán lo que sucede. Elías va en ese lugar y se encuentra con aquella mujer que estaba preparando algo para ella y para su hijo, y para dejarse morir, dice, porque ya no había nada para comer. Y Elías le dice que le prepare primero a él, que el aceite y la harina nunca escasearían, y esto en efecto se cumple. Pasado es un tiempo, el hijo enferma, muere, Elías lo resucita por el poder de Dios. Estaba viendo todas estas señales, todos estos milagros que venían de Dios a través de Elías. Pero llegando al meollo de la cuestión, hermanos, en el capítulo 18, es en donde vemos lo que sucede. Versículo 1 en adelante dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías
en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Este dato que acabamos de leer, hermanos, es muy importante. Quiero que recordemos, porque al final del mensaje vamos a encontrar la conexión. Entonces, Abdías, quien era siervo de Acab, el rey perverso de Israel, él era un hombre temeroso de Jehová. Y él se encargó de sustentar a 100 profetas de 50 en 50, los guardó, los escondió y los sustentó con pan y agua. Porque había una matanza de los profetas del Señor a través de la persecución de Acab y de Jezabel, por sobre todo, que instigaba a Acab. Entonces, pasando al versículo 20, capítulo 18, versículo 20 del 17, al 19, dice: Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces vemos cómo Acab se enfrenta con Elías, podríamos decirlo. Y Elías vemos cómo tenía esa pasión por Dios, ese celo por Jehová. A Juan el Bautista, recordarán que el Señor dice que tenía el espíritu de Elías, justamente por la vehemencia, por cómo predicaba la palabra y no tenía inconvenientes de afrontar todo lo que se venía. Y vemos a Elías diciéndole a Acab. Acab le pregunta: ¿Tú eres el que turbas a Israel? Porque a causa de la oración de Elías vendría esa sequía, que no estaba lloviendo por un buen tiempo. Pero Elías le responde: tú eres el que turbas a Israel, por lo que había hecho, por instalar el sistema idolátrico a Baal, por estar con Jezabel y por perseguir a los profetas del Señor. Y fíjense que Elías trama un plan, porque dice, está pensando para sí mismo: ¿qué puedo hacer para volcar el corazón de Israel a Dios? Entonces le dice al propio rey Acab que se junten todos los hijos de Israel en el monte Carmelo y que vayan todos los profetas de los Baales, los 450 profetas de los Baales que comían a la mesa de Jezabel. Paréntesis, hermanos, y empezando a aplicar la enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros, cuando vamos a hacer algo, tenemos planes, humanamente hablando, y decimos: ¿cómo hacemos para que las personas vengan a Dios? ¿Cuál es el mejor método? Tenemos que juntarnos un grupo, ir en tal parte, ir de 2 en 2, zonificar la predicación, qué sé yo, nada más una idea que tengo, llevar tratados. ¿Cuál es el sistema que va a funcionar realmente? Y no es que eso está mal, está bien, porque hay planes que tenemos que hacer para la obra del Señor. Todo se planifica. De hecho, que en este lugar siempre hacemos una reunión al comenzar el año, donde establecemos los ministerios, cómo vamos a hacer las cosas. Pero un plan que no tiene a Dios como centro y dependiendo de su soberanía es un plan que probablemente va a fracasar o que no va a tener el impacto que nosotros pensamos, porque las fuerzas descansan en nosotros y no en Dios. Elías tramó un plan para que Israel se vuelva a Dios. Y de entrada tenemos que decirlo, hermanos, que esto no va a ser lo que él pensaría. Fíjense que dice, versículo 20 en adelante: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre los dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan entre ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña.
pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. ¿Qué había sucedido? Elías, como dijimos, tuvo un plan. Él dijo, vamos a hacer un ring. Por un lado estaba Elías, por el otro los 450 profetas de Baal, y todo el pueblo de Israel en el Monte Carmelo, contemplando lo que pasaba. Elías dijo, vamos a hacer algo tan sorprendente porque él no tenía duda de que Dios iba a responder, que las personas van a volcarse en masa a Dios. Y hace esta prueba, ahí pueden seguir leyendo hermanos, pero nada más vamos a recordar lo que sucede. Dice que primeramente los profetas de Baal hacen todo su ritual satánico, comienzan a gritar el nombre de Dios, de su Dios, comienzan a sajarse, comienzan a cortarse los tendones, se cortan la piel con lancetas y con cuchillos, dice. Todo eso para ver si Baal podía responder por medio del fuego. Pero llegado al mediodía, dice que no hubo respuesta. Ahí en el versículo 27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Vemos cómo Elías utiliza esa ironía. Yo creo que el hermano Tito hubiera hecho un buen trabajo, hermanos, porque se burlaba de ellos, es decir, su Dios no tiene ningún poder, no puede hacer nada. Ahora le toca el turno a Elías, y Elías no necesita hacer todo eso. Él solamente toma 12 piedras, en símbolo de las 12 tribus de Israel, y manda a llenar cántaros con agua y una zanja que estaba repleto de agua, es decir, para que no quedase ninguna duda que el fuego que iba a caer tendría que ser el fuego de Dios. Y Elías clama a Dios, y Dios hace descender fuego del cielo que consume el holocausto, el sacrificio que estaba preparado. Y ahí dice en el versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja, dice. Entonces, imagínense el fuego que era, hermanos, que consumió hasta las propias piedras. Y lamió el agua de la zanja, dice, es decir, era fuego de Dios. No contento con esto, dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Uno diría, se logró el cometido, ¿verdad? Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Por si no fuera poco, además de vencer, obviamente, Dios en realidad venció a través de Elías a los falsos profetas, los mata a cada uno de ellos. Uno diría que fue un éxito total, la prueba resultó y ahora el pueblo se va a ir en pos de Dios. Y es más, fíjense que continúa ahí en el versículo 41 en adelante. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve, y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Entonces, fíjense todo lo que ocurrió, hermanos. Primeramente, Elías clama a Dios, hay una sequía por el pecado de Israel, por la idolatría. Ahora hace este encuentro con los profetas de los Baales, donde obviamente Dios responde por fuego, y ahora vuelve a dar la señal de que vendría nuevamente la lluvia. Es decir, un conjunto de señales que claramente nos muestra, hermanos, que las personas evidentemente no se convierten por las señales.
Porque fíjense que lo que ocurrió fue un éxito rotundo, hablando humanamente hablando. Se logró lo que queríamos. Pero como vamos a ver más adelante, Elías va a caer en una terrible depresión. Ahí siguiendo el capítulo 19, versículo 1 al 4, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Pregunta, hermanos, ¿qué pasó con Elías? ¿Tuvo el valor de enfrentarse al rey, a los profetas? Inclusive mató a cada uno de ellos, los 450 profetas. Hizo todas esas señales, pero ahora recibe la amenaza de Jezabel y él dice que quería morirse. Uno diría, no concuerda lo que ocurre. Como un hombre que tiene ese valor de repente pasa a un estado total de depresión en el que inclusive deseaba la muerte. Fíjense, hermanos, paréntesis, no dice que intentó sacarse la vida, dice que deseaba la muerte. Lo que ocurre, hermanos, es que tenemos que ponernos en la piel de Elías. Nada más pensemos, hermanos, cuántas veces nosotros, humanamente hablando, hacemos de todo, tratamos de dar lo mejor en nuestros servicios, predicando la palabra, sirviendo a la iglesia, pero al parecer no vienen los resultados. Y uno dice, ¿cómo a pesar de todo esto las personas no se quebrantan, ¿verdad? ¿Cómo no vienen al encuentro de Dios? ¿Cómo no se comprometen, aplicándolo en un sentido también ya dentro de lo que es la iglesia mismo? ¿Qué hace falta para que las personas se comprometan con Dios y para que realmente sirvan de corazón? Y Elías seguramente decía, yo tuve un éxito con todo lo que hice, pero no resultó. Porque fíjense que el Señor respondió la oración de Elías. El Señor respondió con fuego, porque si el Señor no estuviera de acuerdo con lo que él planteó, no hubiera respondido. Lo que sucede es que Elías tenía el punto de vista equivocado. Él pensó que con eso iba a lograr lo que nunca se logró hasta ese entonces, y es que las personas realmente sean fieles a Dios y que dejaran de claudicar. Recordarán lo que les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos dioses? No se puede. Solamente existe un Dios y se puede creer en Él o no. Y quiero que dejemos ahí marcado, hermanos, y quiero que vayamos al Evangelio de San Marcos. Un segundito. San Marcos, capítulo 15. San Marcos, capítulo 15, versículo 31 y 32. San Marcos 15, 31 y 32. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Entonces vemos esta famosa escena donde el Señor está en la cruz y los religiosos comienzan a decirle: el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. La gran pregunta, hermanos, ¿hubieran creído si el Señor hubiera hipotéticamente accedido al pedido? Porque el Señor tenía el poder de bajar de la cruz. De hecho, tenía el poder de no subir a la cruz. Todo el tiempo tuvo eso. Cuando lo arrestaron, él podía evitar pidiéndole al Padre más de 12 legiones de ángeles que lo salvarían. Pero él fue a la cruz, el sustituto perfecto. Y sin embargo, ellos le estaban, obviamente Satanás en todo tiempo, tratando de que el Señor no hiciera su obra. La respuesta, hermanos, es que no
hubieran creído. Porque si no creyeron con todas las señales que el Señor hizo cuando estaba en la tierra, que resucitó muertos, sanó leprosos, liberó endemoniados, ¿qué más hacía falta para que creyeran? No porque Él hubiera bajado de la cruz, automáticamente hubieran creído. Eso era mentira. Y el Señor obviamente no accedió a eso. Entonces, ni por señales, ni por milagros, la gente no se convierte. Un claro ejemplo son esos lugares donde falsamente se invita a las personas en esas campañas de liberación que sabemos que es todo un show montado. No porque no creamos que Dios haga milagros, claro que sí, Dios sana, tiene el poder de sanar, pero Él lo hace. No esas personas que falsamente dicen tener ese tipo de poder. Entonces, ni por señales ni por milagros, y tampoco por amenazas. Quiero que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 9. ¿A qué me refiero con amenazas, hermano? Me refiero, a veces tenemos el pensamiento de que porque las personas pasan situaciones difíciles, van a convertirse o van a ser fieles. Y no es así. Apocalipsis 9, versículo 20 al 21, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Este texto que acabamos de leer se enmarca dentro del periodo de la gran tribulación. Si pueden volver conmigo a Primero de Reyes, hermano, capítulo 19. Se enmarca en ese contexto lo que acabamos de leer de Apocalipsis. Y dice que con todo el sufrimiento que había en ese momento, que habrá, mejor dicho, en ese momento, ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones, de sus idolatrías, que es lo que estamos viendo ahora. Entonces, tampoco se convierten por eso. ¿No les pasa, hermanos, que a veces decimos, a esta persona le voy a leer todo el Apocalipsis para que se asuste y crea en el Señor? Me refiero a la parte de los juicios, pero ese no es el camino, hermanos. Las personas no se convierten por eso. Únicamente se convierten creyendo genuinamente en el único Dios verdadero y en su mediador, en Jesucristo, quien vino a dar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. No hay otra forma. Entonces, volviendo a Primera de Reyes, capítulo 19, vemos lo que sucede. Y versículo 5 al 8 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces vemos cómo el Señor sustenta a Elías en todo ese periodo. Elías estaba pasando por un periodo de depresión, estaba en una situación espiritual muy tocada por lo que había pasado. Pero Dios no lo abandona en ese momento, hermanos. Ahora bien, nosotros obviamente no somos Elías y no pasamos por esto, pero en un momento dado de nuestras vidas, cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que no alcanza lo que hacemos aparentemente, el Señor está ahí para sustentarnos, hermanos. Está ahí para que alguien te traiga una palabra de aliento, para que ore por vos. Y el Señor está siempre para nosotros, guardándonos. Ahora bien, la perspectiva nuestra es la que debemos cambiar y entender que la obra no es nuestra, que la obra es del Señor. Hay veces que una persona se convierte años después que uno le predicó y uno quizás ni se entera de eso. Pero nosotros hicimos nuestra parte. Y esa es la cuestión, hermanos. Ahí siguiendo, vamos a ver la perspectiva que tenía Elías sobre lo que había ocurrido. Versículo 9 al 10 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, dice. Es decir,
Elías tenía un vivo celo por Jehová. Cuando pienso en Elías puedo pensar en el apóstol Pablo visitando el Areópago. Dice que él cuando vio todo ese lugar que había lleno de monumentos, de estatuas, dice que él se enardecía por dentro viendo toda la idolatría. Puedo pensar en él y pienso en Elías, con todo lo que ellos sabían de Dios, que eran el pueblo escogido de Dios, aún así abandonaban a Jehová para ir y arrodillarse ante los Baales. Entonces, yo hice todo lo que pude, dice Elías. Yo di todo de mi parte, hicimos ese desafío con los profetas, triunfamos, vino la lluvia, pero aún así hay una mujer, que era Jezabel, que estaba buscando a Elías para matarle. Y no solo Jezabel, todos los que envió ella. Porque ella obviamente sabría lo que pasó, porque Acab estuvo presente en ese momento cuando sucedió el relato que leímos recién. Entonces, a pesar de eso, ella seguía con la convicción de vengarse de Elías. Y ella no pudo más en este punto. Sintió un quiebre espiritual que puede pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento de nuestras vidas como creyentes, hermanos. Porque esa cuestión de decir, ¿qué tal estás, hermano? Y decir en victoria todo el tiempo, no siempre es cierto, hermano. Me refiero, estamos en victoria porque somos salvos, porque el Señor murió por nosotros, pero hay momentos en que estamos variando ahora, subiendo, bajando. Me refiero a nuestro grado de comunión con el Señor. Y aquí la gran labor para cada uno de nosotros, hermanos. Que entendamos que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Cualquier servicio que hayamos prestado al Señor no es deudor de nadie. Él va a recompensar a cada uno de nosotros. Y por predicar su palabra, por supuesto. Entonces, leamos lo que dice, vimos lo que dice Elías al respecto. Solo yo he quedado, dice. No hay nadie más. Soy solo yo contra todo el resto del mundo. Elías se sintió de esa manera. Y vamos a ver lo que hace el Señor para darle tranquilidad a Elías. Porque el Señor siempre responde. El Señor hace que pasemos por pruebas, por diferentes situaciones, pero Él da la respuesta. Versículo 14 al 18 dice, Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Recuerdan, hermanos, que al comenzar el mensaje dijimos que la cuestión de que Abías había guardado a 100 hombres iba a ser importante? Esos 100 hombres constituían 100 hombres que Elías no sabía que estaban guardados por el Señor. Dice que él le guardó de 50 en 50, protegiéndolos de la persecución de Jezabel. Pero ¿dónde estaban los otros 6,900? Porque el Señor le da una revelación a Elías. Elías dice, yo estoy solo, Señor, no hay nadie más. Pero el Señor le dice, no es así. Hay 7,000 que no se doblaron ante Baal. 7,000 personas que permanecieron fieles, que son verdaderos creyentes. A 100 de ellos los conocemos. Estaban escondidos en las cuevas. Pero ¿dónde estaban los otros 6,900, hermanos? Ni Elías lo sabía, ni nosotros lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Ahora bien, ¿cuál es el centro del mensaje entonces, hermanos? Que Dios, a pesar de lo perverso y de lo malo que está el mundo, siempre tiene un remanente fiel en cada periodo del tiempo. Es decir, siempre somos menos lo que creemos. Hace rato vimos el ejemplo del Señor, que si al Señor mismo no le creyeron, ¿qué esperamos nosotros, hermanos? ¿Que nosotros vamos a hacer un cambio que las personas en masa se van a convertir? Eso no sucede. Y cuando nosotros caemos en los métodos humanos, uno de aquellos que voy a mencionar, el decisionismo, ¿vieron eso de hacerle pasar a las personas en gran cantidad y decirle, haz una oración y recibe a Cristo? Y la persona hace una oración que es repetida,
y a través de eso piensa que se convirtió porque la persona que le predica encima le dice, ahora sos salvo, solamente por repetir una oración, y no funciona así, hermanos. No digo que ninguno de los que pasan al frente a recitar eso no sean salvos, porque hay casos que ya creyeron y pasan ante la invitación, pero no ha de ser el método de evangelismo, hermanos. Ese no es el camino. El camino es que la persona esté compungida en su interior y crea genuinamente en el único Dios vivo y verdadero, y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces estos 7,000 que no se arrodillaron ante Baal, ustedes pueden imaginarse en Elías, hermanos, cómo esto trajo un bálsamo de alivio para su vida. Él dijo entonces, no estoy tan solo. Hay 7,000 que no los conozco, pero el Señor me dijo. Así ahora, hermanos, vamos a conectar con el Nuevo Testamento para finalizar el mensaje. ¿Cómo se aplica para nosotros esto? Si me acompañan a Romanos. Romanos, capítulo 11, versículo 2 al 5. Romanos 11, 2 al 5 dice, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y este versículo, hermano, el versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Tenemos que aclarar, hermanos, que este pasaje que leímos se encuentra en el marco de lo que es Israel como nación. Israel, el pueblo escogido por Dios, aclarando Pablo que Dios no desechó a Israel, porque Israel tiene planes futuros. Hoy mismo las relaciones están rotas entre Israel y Dios en el sentido de pueblo de Israel, porque han negado al Mesías, pero como dicen Sofonías, vendrá de Sion el libertador y todo Israel será salvo. Eso va a pasar en un futuro, luego de los años de tribulación. Pero fíjense que Pablo en el versículo 5 habla de que ha quedado un remanente escogido por gracia en este tiempo. ¿Qué significa, hermanos? Que el remanente escogido son judíos que, dejando el judaísmo, dejando la Torá, dejando las prácticas judías, pasan a la iglesia, y gentiles o paganos que éramos nosotros, pasamos a la iglesia del Señor y somos un solo pueblo. Entonces ese es el remanente de Dios. Hoy nosotros somos el remanente escogido de Dios. Ese resto de personas que no son muchas, pero que alaban genuinamente a Dios. No de forma perfecta, claro está eso, pero sí, no estamos solos, hermanos. Y es por eso que es tan importante, hermanos, que el pueblo de Dios esté junto. Hace rato el hermano mencionaba sobre la actividad que tenemos, reunión de damas, de hombres. Y realmente, hermano, no hay nada mejor que estar entre hermanos, porque con el resto de las personas que no son creyentes, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos en común? El remanente de Dios es el pueblo de Dios en las diferentes dispensaciones. Hoy somos nosotros, la iglesia que compone tanto judíos como gentiles que se unieron en un solo cuerpo. Qué maravilloso esto, hermanos. Qué maravilloso pensar en que el Señor se guarda un periodo, en cada periodo un grupo de personas, pero si pensamos en el cielo no seremos pocos, hermanos, porque ahí estaremos una multitud que nadie puede contar, dice. Es decir, cada periodo guardó pocas personas, pero si juntamos en el cielo tenemos una multitud que ni tenemos idea de cuántos somos, hermanos. Y esa multitud adorará a Dios por todos los tiempos. Entonces, hermanos, y de paso, el nombre del mensaje para facilitarle el trabajo al hermano Fernando y la hermana Cecilia es Dios y su remanente. Dios se guarda un remanente en cada periodo. Así que, hermanos, no nos preocupemos si no vemos resultados en lo que hacemos. No pensemos para qué estoy sirviendo al Señor si al final no se logra lo que yo pienso que va a pasar. O para qué predico la palabra si al final no hay conversión. No pensemos así. Pensemos que la obra es del Señor y que Él hará su obra a través de su Santo Espíritu. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y vamos a orar para culminar.
Bendito Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias por un día más de vida, te damos gracias porque tenemos este privilegio de venir ante tu presencia, primeramente a recordarte a través de los símbolos, y ahora tener este tiempo de abrir tu palabra realmente es un privilegio para nosotros. Te pedimos que podamos aplicar en nuestras vidas estas verdades, que entendamos que la obra no es nuestra, que nosotros debemos hacer nuestro trabajo, porque la obra es tuya y tú respondes en el tiempo acordado. Te pido por cada uno de mis hermanos presentes, que pongas en nosotros esas ganas, ese ímpetu de predicar siempre la palabra, de ser fieles. Y también te pedimos por todo lo que no pueden estar, por diferentes situaciones, que tú estés supliendo sus necesidades. Ahora te pedimos que nos guardes al salir de aquí y también el resto de la semana. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.